general. Sí, riesgo. Cierto. Las cosas en el mercado están como están y no tenemos previsto tocar nada. Pero el perfil formativo de un estudiante de periodismo en teoría tiene cabida en una agencia. ¿Qué aspectos habría que reforzar? Y os aconsejo que reforcéis. ¿Tú les entrevistarías en general? Sí, pero sí. ¿Qué les preguntarías? Así, se te sientan, como están ahora de chocholos. Se te sientan y ¿qué les preguntas? Así, a bote pronto. Pues algo tan sencillo como ¿por qué has venido aquí? ¿Por qué quieres trabajar en Mareas? ¿Qué tienes tú para aportar a Mareas? ¿Has visto nuestra página web? ¿Ves los trabajos que hacemos? ¿Ves a los clientes a los que nos dirigimos? ¿Qué tienes tú para aportarnos? ¿Qué nos puede servir? Cuéntame tu experiencia, qué cosas has hecho. ¿Tienes experiencia? No importa. ¿Tienes proyectos? ¿Has hecho cosas en la carrera? ¿Has hecho un concurso de carteles? ¿Te gusta la fotografía? Enséñame cosas que has hecho. Pues supongo que tendrás una web donde tendrás todo eso colgado, ¿no? Bueno, Supongo que tendrás un perfil de Facebook donde pueda revisar todas esas cosas. quiero decir que, por Si ejemplo, no tiene nada de eso, es difícil que siga la comunicación. pero quiero decir que proyectos que tienen, por ejemplo, ahora por eso que estás diciendo, proyectos que tienen hechos en la carrera, si habéis hecho fotoperiodismo, que digo yo que fotos habéis hecho, digo, si vais a hacer un proyecto multimedia, Alberto ha hablado de edición de vídeo, de las líneas de tiempo, quiero decir que son cosas que no os pueden pillar tan lejanas, ¿no, chicos? Es que luego dicen que en la carrera no aprenden nada. Lo que habéis visto es tan lejano a vosotros, independientemente de que sea específicamente de publicidad, pero cosas que habla de Alberto de distribución en redes sociales de un producto, edición de vídeo, no sé. Cuando alguien acaba una carrera, nadie tiene casi nada para Nadie sabe nada, eso está claro. Evidentemente, has estado estudiando y no has estado trabajando haciendo proyectos serios. Pero se supone que si estás en una carrera como esta, pues tendrás una sensibilidad por algunos temas que pueden ser de interés, ¿no? Pues por la fotografía, igual tienes tu propia página web, igual te gusta el cómic, o te gusta dibujar y eres un buen ilustrador, o te gusta lo que sea, ¿no? O sea, al final, digamos que yo como contratador, por decirlo de alguna manera, tengo que ver por qué va a entrar este y este otro. Pues porque este demuestra algunas cosas, tiene algunos trabajos, tiene algún toque diferente que formándole adecuadamente va a poder funcionar. Y luego empieza la segunda parte, ¿no? Es, si hipotéticamente se incorpora a la agencia, bueno, pues tendrá que demostrar que realmente la apuesta que hicimos era acertada, ¿no? Y es una cosa de seguridad, ¿no? ¿Y cómo? Pues siendo espabilado. Bueno, y con sentido común. Estás pidiendo lo más difícil, yo veía más fácil lo otro, todo lo otro. Sentido común. Qué mal nos venden, ¿no? Es que hay aspectos... Ah, sí. Qué mal nos venden, María. Bueno, en el mundo de la empresa, casi todo es para Yo no ayer. quiero una hoja recomendación de esta. Los proyectos tienen plazos de ejecución cortos, no se trabaja en clave mensual, trimestral, con suerte semanal. Todo va muy rápido, con la crisis todo va más rápido. Las cosas se las explican mal una sola vez y tienes que estar muy atento para coger las claves del cliente y ser capaz de dar una respuesta rápida. Entonces, pues me siguen sorprendiendo cosas de la gente que entra, por ejemplo. Me sigue sorprendiendo que la gente no apunta las cosas. No puede entender como en una reunión la gente no apunta las cosas. Claro, luego se les olvida, no es responsabilidad. La gente se le olvida las reuniones. Si tienen un problema personal o de lo que sea, no te llaman por teléfono para avisar que yo no llego a tal hora porque se me ha roto el coche, pinchado, lo que sea. Se me han olvidado las llaves, entonces no me puedo quedar más para terminar el trabajo porque claro, no tengo confianza. O sea, cosas que son como
de sentido común, o sea, que no tienen ni que explicarlas. O sea, que personas adultas serán por supuestas. Serán por supuestos que tienes a trabajar a las 9 o a la hora que te toque y que si puedes sabes y si no te puedes quedar más rato hasta terminar tu trabajo. O sea, cosas de sentido común. Bueno, pues eso a veces falla. Entonces, bueno, pues simplemente tenerlo en cuenta. En cuanto a conocimientos, en una agencia siempre va a venir bien todo lo relacionado con el mundo de Internet, es decir, que sepáis, no sé si programar, pero bueno, manejarse razonablemente como para abrir una página en WordPress o cosas de ese estilo, por supuesto manejarse en las redes sociales, por supuesto manejar perfiles y ese tipo de cosas. Lo que podáis tener de conocimientos de SEO, de posicionamiento y tal cual va a ser muy interesante para los clientes. Hace falta unos conocimientos mínimos de las herramientas de diseño, de Illustrator, de Design, hace falta unos conocimientos mínimos básicos. Doy por supuesto de que todo el mundo maneja los Word, correos electrónicos, todo ese tipo de cosas, PowerPoint, y todas las cosas que por supuesto de que todo el mundo lo maneja ya. Y luego pues cosas así, nosotros el mundo de comunicación que vais a vivir va a ser un mundo de comunicación completamente orientado a Internet, completamente orientado. Lo que vamos viendo en las agencias es que cada vez se imprime menos, cada vez se hacen menos soportes tradicionales y cada vez Internet en todas sus variantes, bien páginas web tradicionales, bien redes sociales, lo que sea, Internet en general cada vez tiene menos. Y vosotros, la mayor parte del trabajo lo vais a hacer en Internet. Bien como communities, que es otra de las grandes corrientes que tenéis en las que podéis hacer un buen trabajo, bien en acciones de publicidad, en acciones de prensa, en de empresas, pero casi todo va a estar enfocado en Internet. Seguro. Vale, es importante la gestión de las redes sociales y community manager es un trabajo en auge. Como es una agencia como esta no está en las redes sociales. Bueno, Tiene una página, pues al fin y al cabo salen los trabajos, sí, los veo y tal, pero poco más. Porque después de darle muchas vueltas, hemos considerado que para nosotros las redes sociales no nos interesa. Nuestro mercado no está ahí. Pero vamos a ver, desde qué punto de vista, porque, por ejemplo, en relaciones públicas hacemos planes de comunicación y no tener Twitter y Facebook, bueno, pero una página de Twitter no es que no sea desaconsejable, es que es una locura. Sí. Nosotros hemos hecho también esa reflexión, hemos visto los pros y los contras que nosotros, el mundo de las redes sociales, hacia clientes, medimos mucho cuáles son las redes más adecuadas y para qué. Entonces, hay clientes que te piden ábreme perfiles de todo y les tratamos de explicar que no todos los perfiles son adecuados para todos los clientes y que un perfil requiere un trabajo detrás de generar comunicación que si no lo va a poder desarrollar es mejor que no. Entonces, nosotros en nuestro caso pues, hicimos en su momento la reflexión y veíamos que nuestros canales de comunicación con nuestros clientes, con nuestros potenciales clientes son otros, evidentemente tenemos que tener una página web porque eso nos tiene tarjeta de visitas, como abrir la puerta, pero nuestras redes de comunicación y relación son otras. No hacemos perfiles para los clientes, pagos por lo que sea, pero no hemos considerado que para nosotros. Pero si ofertas ese trabajo, esa tarea en una buena carta de presentaciones, un buen perfil. Enseñaremos al cliente trabajos que hemos hecho en redes sociales de otros clientes. No es necesario nuestro. O sea, nos podemos permitir, es decir, hacemos cosas a veces con nuestra marca que a un cliente no se lo haríamos y hacemos cosas para clientes que nosotros no hacemos. Tampoco hacemos un spot promocional o tenemos publicidad nuestra,